Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro video de Red Médica. Soy el Dr. Treviño y en esta ocasión vamos a continuar con el módulo ATLS y vamos a ir con la revisión del capítulo sobre choque. Sabemos que hablar del estado de choque o de choque como tal es hablar de algo que a veces es un poquito complicado, que no estamos o no sabemos muy bien a qué se refieren y todo eso, ¿no? Aquí lo más importante que tenemos que saber del choque es que se refiere a una falla circulatoria que va a causar una hipoperfusión tisular, ¿no? Entonces, esta definición obviamente puede variar de acuerdo a la bibliografía que revises porque es algo que como que varía mucho en todos lados. Pero en pocas palabras van a hablar de que no hay suficiente sangre para cumplir las funciones del cuerpo en todos los tejidos, ¿no? Y se puede manifestar de diversas formas. Por ejemplo, con hipotensión, ver una tensión arterial sistólica menor de 90 o una presión arterial media menor de 70 o de 65, de acuerdo también de la bibliografía que revises. Una fórmula para sacar la presión arterial media es sumando 2 diastólicas más una sistólica entre 3, que es como que de las más sencillas. Hay varias fórmulas, pero esta es una de las más sencillas y son cosas que suelen preguntar en este tipo de exámenes, entonces te la tienes que aprender la fórmula. Hay datos clínicos que nos van a servir para poder identificar cuándo nuestro paciente se encuentra hipoperfundido. Recuerda que estamos hablando de hipoperfusión cuando no le está llegando suficiente sangre que contiene oxígeno a los tejidos, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo vamos a ver? Pues datos clínicos son piel fría, que tenga una uresis kilo-hora menor de 0.5 o que tenga alteraciones del estado mental, ¿no? Otros datos más indirectos es la palidez, que el paciente se sienta cansado, que la presencia de cianosis y todo eso. Todos esos son datos propiamente de hipoperfusión. Y otro valor que nos puede ayudar para identificar es un valor de laboratorio, que es el lactato. El lactato, producto del metabolismo anaerobio, nos va a servir para identificar cuando hay hipoperfusión y se recomiendan que se utilicen niveles de 1.5 o de 2. También depende mucho de la bibliografía que revises, ¿no? Usualmente describimos que son 2 nada más, pero también, o sea, puede ser cualquiera de los dos valores. Una vez que nosotros tenemos un paciente en el cual identificamos algunas de estas situaciones, lo primero que tenemos que hacer ante todo paciente que esté en estado de choque, primero en tu A, B, C, D, E, te das cuenta que la C se encuentra en el tercer lugar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es descartar alguna alteración respiratoria, ya sea de la vía aérea o ventilatoria, como puede ser un neumotórax, ¿no? Una vez que nosotros descartamos eso, simplemente por seguir nuestro A, B, C, una vez que descartamos esto, entonces ya podemos decir que estamos ante un choque muy probablemente circulatorio y que este choque circulatorio vamos a tener pues varios tipos, ¿no? Entonces aquí lo que sigue es identificar ante qué tipo de choque nos estamos enfrentando. ¿Y esto por qué es importante? Porque los tratamientos varían de acuerdo a la fisiopatología del choque. Una de las formas en la que nosotros podemos tratar de identificar esto es a través de la medición del gasto cardíaco y de la saturación venosa central, ¿no? Entonces, nuestro gasto cardíaco es el resultado propiamente de la frecuencia cardíaca y el volumen latido, ¿no? O el volumen que sale de la sangre del corazón. Entonces, esto nos va a hablar de un gasto cardíaco que usualmente llega a ser entre 5 a 7 litros en los adultos. No sé por qué le puse latidos por minuto, pero son de 5 a 7 litros, ¿no? Usualmente es lo que nos va a dar nuestro gasto cardíaco. Mientras que nuestra saturación venosa central va a ser aproximadamente entre 60 a 80%. Y esto nos puede hablar de varias cuestiones, ¿no? Que si estamos ante patrones hipodinámicos o hiperdinámicos. En estos casos, después de esto, nosotros lo que vamos a hacer es ver si nuestro gasto cardíaco, nuestra saturación se encuentra normal o elevada. Si se encuentra cualquiera de estas, nos va a estar hablando de que muy probablemente la etiología de nuestro choque es un choque séptico causado por una infección que produjo una vasodilatación periférica, lo que hace que exista una disminución de las resistencias vasculares sistémicas y que esto me produzca un estado de hipoperfusión tisular. Cuando nosotros no tenemos esto y tenemos el gasto cardíaco y la saturación venosa central, las tenemos disminuidas, podemos ya sospechar en cualquiera de los otros tipos de choque. Y para eso nos vamos a apoyar de la presión venosa central. Cuando esta es baja, nosotros podemos estar sospechando de que estamos ante un choque hipovolémico, que en el contexto de un trauma es lo que más nos vamos a referir. Cuando nuestra presión venosa central se encuentra alta, nosotros podemos sospechar en dos situaciones en donde hay mucho volumen de sangre en el corazón, pero estamos teniendo problemas para sacar ese volumen de sangre. Puede ser un choque cardiogénico o un choque obstructivo. Todo eso lo vamos a revisar un poquito con más detalle adelante. Entonces, aquí tenemos una imagen de un artículo del New England en donde nos dicen los varios tipos de choque, ¿no? Tenemos el choque distributivo, el hipovolémico, el cardiogénico
y el obstructivo. Entonces podemos ver que el distributivo, la alteración primaria, pues es una disminución de las resistencias vasculares sistémicas, y esto me va a producir una vasodilatación. Entonces esta vasodilatación lo que va a hacer es que no va a entrar suficiente sangre, porque la sangre no lleva la presión suficiente para poder oxigenar los tejidos. Entonces es por eso que este es el sentido propiamente de lo que es el choque séptico. Tenemos un video en el canal que les va a estar apareciendo una tarjetita para los que quieran ir a ver sepsis y choque séptico, pues ahí de las últimas guías que salieron, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver en dos situaciones: en sepsis y en anafilaxia. En el choque cardiogénico lo que va a estar pasando es que va a haber una disminución del gasto cardíaco, pero así como viene en la imagen, no es porque esté obstruida la salida, no es porque esté vasodilatado, no es nada de eso, sino lo que está pasando aquí es que mi mismo miocardio, mi mismo ventrículo está fallando. Esto puede ser secundario por un infarto, por arritmias o por valvulopatías severas o graves que hacen que este corazón no se pueda contraer adecuadamente y pues no sirve, ¿no? Después, en el choque hipovolémico, nuestra alteración primaria igualmente va a ser una disminución del gasto cardíaco, pero esto es debido a que no hay sangre, o sea, el corazón está bien, la vascularidad está bien, simplemente lo que pasa es que no hay sangre o no hay líquido, para ser más correctos, no hay líquidos que puedan estarse movilizando. Y para eso vamos a tener dos tipos de choque. En el choque hipovolémico, el choque hemorrágico, hipovolémico, hemorrágico y no hemorrágico. Esto es importante diferenciarlo, porque esto que les estoy poniendo es como que el contexto general del estado de choque en general, pero en trauma más adelante vamos a ver cómo cambia un poquito estas clasificaciones. Entonces, no hemorrágico sabemos que es por pérdidas al tercer espacio o por pérdidas gastrointestinales, como pueden ser diarreas o vómitos, ¿no? Usualmente es cuando te van a describir un niño que viene en estado de choque porque ha tenido una diarrea muy intensa, y lo que le tienes que hacer es un manejo en tu reanimación tipo C, ¿no? Con líquidos y todo ese hecho. En el choque obstructivo, nuestra alteración primaria vuelve a ser una disminución del gasto cardíaco, pero esto es porque mi corazón no puede sacar un volumen suficiente, y por eso es que hay una disminución del gasto cardíaco. Esto es porque hay una obstrucción en alguna parte del tracto de salida de los ventrículos, ¿no? Eso puede ser producto de un tromboembolismo pulmonar, puede ser producto de un taponamiento cardíaco, puede ser producto de un neumotórax de tensión que no deja que se contraiga suficientemente bien este corazón, pero sin que el corazón, el miocardio como tal, tenga una alteración, ¿no? Estos son los tipos de choques, son importantes conocerlos, más que nada por el contexto de que te lo pueden llegar a preguntar, ¿no? Entonces, sabemos que el choque hemorrágico va a ser el principal estado de choque que vamos a tener en un servicio de trauma. O sea, un paciente politraumatizado, lo primero que nosotros tenemos que descartar y sospechar es que sea un choque hipovolémico hemorrágico. Mientras que cuando tenemos pacientes hospitalizados en terapia intensiva y cosas así, nosotros lo primero que vamos a estar sospechando es que estamos ante un cuadro séptico, ¿no? Entonces, aquí en el estado de choque, ya entrando directamente con lo que es el manual de la TLS, sabemos que tenemos que reconocer a un paciente que tenga trauma y que tenga piel fría o que tenga taquicardia, y nosotros lo vamos a considerar como choque hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, que este paciente que tiene la piel fría y tiene taquicardia va a tener choque hasta que nosotros no descartemos cualquier otra cosa que pueda atribuirse a que tenga estos dos signos nuestro paciente, ¿no? Es importante saber que la TA, la tensión arterial, no siempre va a ser confiable a la hora de estar evaluando la capacidad circulatoria de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque en el proceso agudo, no cuando lo tienes hospitalizado, en el proceso agudo en el que llega un paciente a un servicio de urgencias, tu TA, si es un paciente joven, si es un paciente con alta reserva, esta TA puede que por mecanismos compensatorios no esté totalmente disminuida, pero tu paciente sí tiene la piel fría y sí tiene tu paciente taquicardia, pero son mecanismos compensatorios. La piel fría porque las extremidades son lo primero que el cuerpo va a decir: oye, ya no le des sangre a los dedos, mejor dale sangre al corazón, al cerebro, al riñón. Entonces es por eso de que al inicio la TA no siempre va a ser confiable, ¿no? Y en relación a la taquicardia también es importante saber que va a depender en qué situación nos estemos encontrando. 160 latidos por minuto va a ser para los bebés considerado como taquicardia, en preescolares 140, pubertos 120 y en adultos 100. Y es importante saber lo siguiente: los ancianos pueden no tener taquicardia. ¿Por qué? Porque ya sea por disfunciones
adrenérgicas de los receptores o por disfunción propiamente del nodo sinusal no tienen esta respuesta fisiológica ante el estrés y no desarrollan taquicardia. Y eso no quiere decir que mi paciente no esté chocado, ¿de acuerdo? Entonces, ya vámonos directo con cómo se clasifica el choque en trauma. Como les dije, es diferente la clasificación que vimos anteriormente y esta, porque en trauma es simple y sencillo. ¿Mi choque es hemorrágico o no es hemorrágico? Nuestros choques que no son hemorrágicos, vamos a considerar todos los anteriores que estuvimos revisando. Cardiogénico, ¿por qué? Ya vimos, porque existe una alteración miocárdica que hace que no pueda contraerse ese corazón. El taponamiento cardíaco es otra causa de choque en trauma, donde se va a caracterizar por la presencia de la triada de Beck, que es la disminución de los ruidos cardíacos, la distensión venosa yugular y la hipotensión. Pero ojo con esto. El neumotórax a tensión también puede producir la misma sintomatología, o más bien los mismos signos que está produciendo el taponamiento cardíaco. Y es una de las cosas que usualmente nos llevamos a equivocar en el ENARM, porque estamos que ¿cuál es la diferencia entre un taponamiento cardíaco y un neumotórax a tensión? Y te ponen la triada de Beck y tú al verla inmediatamente dices taponamiento cardíaco y te la sacas mal. ¿Y por qué te la sacas mal? Bueno, el neumotórax de tensión tú lo vas a identificar, porque recuerda, esto es un proceso, un mecanismo de válvula por algún daño pleural, en donde va a caracterizarse la ausencia de los ruidos respiratorios. La ausencia de ruidos respiratorios no está presente en un taponamiento cardíaco. Esa es tu mayor diferencia. Sonará muy simple, pero yo he visto los casos, yo he visto las preguntas en algunos simuladores, algunas preguntas pasadas en el ENARM, del EGEL, y son así. Eso es lo que tratan de hacer. O sea, te ponen toda la triada de Beck, tú automáticamente caes en la trampa, y en algún momento de la respiración te dicen, sin movimientos respiratorios, basales derechos. Pero como ya te pusieron la triada de Beck, tú automáticamente vas y te vas con la finta y dices, esto es un taponamiento cardíaco. Los taponamientos cardíacos no tienen por qué tener disminución de ruidos respiratorios en ninguna parte, ¿de acuerdo? Entonces, esa es su forma en la cual lo vas a diferenciar. También tenemos el choque neurogénico por lesiones medulares. La característica aquí es que va a haber hipotensión en los pacientes. Y los choques sépticos. En el concepto de trauma tienes que pensar que a lo mejor fue un paciente que se cayó hace 10 horas y que ahorita va al hospital, pero porque está muy mal. Entonces se cayó por el mecanismo de lesión, independientemente de cómo haya sido, se infectó y esa infección es la que le está causando el choque ahorita. No necesariamente que se caiga, llega al hospital y ya tienes un choque séptico. Es muy poco probable que así sea el mecanismo de lesión de un choque séptico en un estado de choque como tal, ¿no? Entonces, pasamos directamente con el choque hemorrágico y aquí es como lo dice el nombre, es la pérdida de un volumen sanguíneo y este volumen sanguíneo va a depender de qué nos estemos considerando. En los niños va a corresponder al 8 al 9% y se puede calcular sencillamente de 70 a 80 mililitros por kilo, y en los adultos va a corresponder al 7% del peso, que son 5 litros aproximadamente. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros de sangre. Y aparte, nosotros podemos tener pérdidas en porcentaje para que no se vayan a confundir. ¿Qué es esto que viene en la clasificación fisiológica de la TLS? Que te define en base a la clase, en el porcentaje de pérdidas sanguíneas de tu volumen sanguíneo, la frecuencia cardíaca que tienen los pacientes, la TA, la uresis, el Glasgow y el tratamiento que le vas a dar a los pacientes. Hay más cosas que vienen en tu manual. Si tienes tiempo, te recomiendo que las revises, pero yo al menos creo que esto es lo que tienes que aprender de memoria, ¿no? Porque en mi examen vino, en exámenes anteriores vinieron, en el examen del año pasado vino, siempre viene la clasificación fisiológica del estado de choque. Siempre va a venir, te la tienes que saber de memoria y es algo que te va a servir si vas a ir a servicios de urgencia, cirugía, de hecho en todos los servicios excepto otorrino y oftalmo. Ya, aunque otorrino y oftalmo, otorrino tal vez sí, en todos los servicios te va a servir esto. Te lo tienes que saber. Entonces, en la clase 1, nosotros lo que vamos a tener es que tenemos un paciente que realmente no requiere un reemplazo. Es fisiológico como donar una unidad de sangre, ¿no? Y el volumen se va a restaurar en menos de 24 horas. Aquí tenemos una pérdida del 15%. La frecuencia cardíaca está normal. La TA va a estar normal. A TA me refiero a tensión arterial. La uresis va a ser mayor de 0.5 o dependiendo en pediátricos de 1 y en menores de un año de 2 mililitros kilo hora. La escala de coma de Glasgow va a ser normal. Eso también es importante saberlo. Hay veces que hay pacientes adultos mayores que su estado basal así era. ¿Por qué? Porque tienen el antecedente de demencia, tienen el antecedente de un evento vascular cerebral
anterior y nosotros vemos al paciente y lo vemos con un grado de 10. Ya estamos, el paciente está mal, pero realmente no, lo que pasa es que este es su estado neurológico basal y eso tenemos que saberlo también. El tratamiento en esos casos pues no lo va a requerir. Ya la clase 2 vamos a tener que no hay complicaciones como tal. Son pacientes que tienen por sus mecanismos compensatorios un aumento a la tensión arterial diastólica y pues vamos a observar datos clínicos como taquicardia, la presencia de taquipnea, que el paciente a lo mejor esté ligeramente agitado, cosas así, ¿no? El porcentaje de pérdida es del 15 al 30%, la frecuencia cardíaca puede ser normal o aumentada, la TA se va a encontrar normal, la uresis permanece. ¿Por qué? Porque estamos teniendo compensaciones y los órganos vitales no están dañados. La escala de coma de Glasgow se encuentra normal y requiere del manejo de soluciones cristaloides, como puede ser la solución fisiológica. Ya en la clase 3, aquí lo que vamos a tener es que son pacientes que tienen una pérdida del 31 al 40%. Ya tenemos datos clínicos como tal de taquicardia, la TA se mantiene normal o en algunas ocasiones puede estar disminuida dependiendo de la reserva fisiológica de cada población en particular. La uresis ya la vamos a encontrar disminuida y la escala de coma de Glasgow puede estar normal o puede haber un deterioro de la misma. Y aquí el tratamiento se requieren los cristaloides y las transfusiones sanguíneas. Aquí hay signos clásicos de hipoperfusión, de los comentamos al inicio, y aquí la prioridad en esta etapa es detener la hemorragia. ¿Por qué? Porque si no va a avanzar a otras situaciones. Y ya en el último tenemos el grado 4. El porcentaje de pérdida es del 40%, la frecuencia cardíaca se encuentra muy aumentada, la TA la vamos a encontrar disminuida, la uresis va a estar disminuida, la escala de coma de Glasgow pues van a ser pacientes somnolientos, estuporosos, algunos que lleguen al estado de coma. ¿Por qué? Por la hipoperfusión cerebral, y aquí va a requerir protocolos de transfusión masiva. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante saberlo. ¿Por qué? Porque estamos ante un escenario de muerte inminente que va a requerir de una cirugía inmediata. Y es por eso la necesidad de clasificar a los pacientes. Va a haber situaciones que nos van a dar factores confusos. Por ejemplo, la edad del paciente, la gravedad de la lesión, su localización anatómica. Todo eso puede hacer que el volumen de sangre no lo veamos como tal. Por ejemplo, las fracturas de pelvis, en donde la hemorragia se dirige hacia el retroperitoneo. También otras consideraciones, por ejemplo, el tiempo en el que se dio el tratamiento, si se dio tratamiento de forma inmediata o se tardó mucho en iniciar el tratamiento, ya sea con soluciones cristaloides o otro tipo de tratamiento. Las terapias prehospitalarias también son importantes, que pueden confundirnos exactamente en qué momento estamos ante el paciente. A lo mejor le pasaron 2 litros de camino al hospital de solución y llega el paciente, no llega chocado, obviamente, tiene 2 litros de sangre, pero realmente aquí su estado inicial pues era peor. Y también es importante valorar los medicamentos de uso común. Entonces todo esto pues al final de cuentas te va a condicionar cambios fisiopatológicos de la hemorragia, como pueden ser la pérdida de la sangre. Es importante saber que las fracturas pues como tal, las fracturas pueden tener hemorragias y las fracturas abiertas pues más, y dependiendo del sitio o de los huesos afectados, por ejemplo los huesos largos, y el manual está en referencia que el húmero pues te va a tener, o los huesos similares al mismo, van a tener una pérdida alrededor de 750, y en el fémur va a ser hasta el doble, hasta 1500. También hay que entender que las hemorragias se pueden extender, como comenté anteriormente, las pélvicas se pueden extender a retroperitoneo, y tú lo único que estás observando son hematomas en la espalda. Entonces eso también te tiene que poner a pensar que a lo mejor estás ante esta situación. Y también los pacientes obesos, ellos pueden tener hemorragias y pueden extenderse al tejido celular subcutáneo, las hemorragias, sin la necesidad de haber tenido alguna fractura. Todo esto por sus propias alteraciones fisiopatológicas de la obesidad. Y también, como todo esto de la hipovolemia va relacionado con la pérdida de los líquidos, el edema y lo que es la migración de líquido al tercer espacio puede provocar mayores pérdidas, y realmente no entender el por qué nuestro paciente tiene tanta hipoperfusión. Entonces, cuando nosotros iniciamos nuestro tratamiento, necesitamos saber primero nuestro A, B, C, D y E, ¿no? Que es siempre vital ante toda situación que te encuentres. Si estás en el ENARM y te están poniendo tu A, B, C, D,
no puedes contestar otra cosa que no sea eso. En ninguna situación vas a contestar otra cosa que no sea tu A, B, C, D, E. Y más si te lo están poniendo en ese sentido. Entonces aquí el A y el B lo vimos en el video anterior. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas. Buscando, vamos a hacer las maniobras necesarias buscando una saturación mayor o igual al 95%. En la C lo que vamos a hacer es controlar la hemorragia, que es prácticamente el paso en el que nos encontramos. En la D lo que necesitamos hacer aquí es descartar lesiones estructurales en nuestros pacientes para tratar de evitar mayores complicaciones, ¿de acuerdo? Y en la E pues hay que hacer un examen completo para buscar sitios de hemorragia que a lo mejor no hayamos identificado de simple vista al ver al paciente, ¿no? Entonces, una vez que hayamos hecho todo esto, podemos hacer maniobras dentro que son los adjuntos de la evaluación primaria y secundaria, ¿no? En donde podemos iniciar descompresión gástrica con una sonda nasogástrica para reducir el riesgo de broncoaspiración en nuestros pacientes. Utilizar catéteres urinarios para evaluar cómo está respondiendo mi paciente al estado de choque. A lo mejor inicialmente en la primera hora tuvo anuria y posteriormente lo empiezo a reanimar y vuelve a tener su gasto urinario normal. Eso lo tenemos que estar evaluando en nuestros pacientes. También muy importante, que es algo que les encanta preguntar en todos lados, los catéteres periféricos que nosotros vamos a colocar. De acuerdo a la ley de Puciol, que no nos vamos a meter para nada en eso, así en consideración, tienen que ser catéteres cortitos y tienen que ser catéteres grandes, ¿no? Entonces se recomiendan tamaños mayores o calibres mayores de 18 y que estas sean en las venas antecubitales, ¿no? O las del antebrazo. Cuando no es posible, porque es un paciente adulto mayor, porque es un paciente multifuncionado, porque es un paciente, por la consideración que sea, que no puedas tú tener vías periféricas, aquí lo recomendable es realizar una vía central. Recuerda que esas pueden ser yugulares, subclavias, femorales. O puedes ya tener vías más específicas como las vías intraóseas, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera de estas pueden ser utilizadas. Aquí lo más importante de las vías centrales es que tienes que tomar radiografías posteriormente para ver que estén bien colocados. Y principalmente en el contexto de las yugulares y subclavias para ver si no produjiste una lesión como un neumotórax, ¿no? O sea, eso es también importante que lo estés evaluando. Entonces, parte de tu tratamiento tiene que centrarse también en los líquidos. Ya sabes que en todo el contexto de trauma, aquí idealmente se recomienda que sean soluciones cristaloides y la más utilizada es la solución fisiológica, el 0.9%. En los adultos se recomiendan los bolos o el bolo inicial sea de 1 litro y en los niños calculado a 20 mililitros por kilo. Y posteriormente vamos a evaluar los datos, tanto sus patrones como sus signos y síntomas de la respuesta. En los signos y síntomas pues sabemos que vamos a guiarnos con la uresis. En los adultos tiene que ser de 0.5, en los niños de 1 y en menores de 1 año de 2 mililitros. Hay que evaluar su estado mental. Si es un paciente que vino con depresión neurológica y que la está recuperando, eso es un dato de que le está entrando agua al tinaco, ¿no? Entonces es un dato de que tu manejo o tu reposición está sirviendo. Y además vamos a tener patrones de respuesta. Ya tenemos la respuesta rápida, respuesta transitoria o intermedia y respuesta nula o respuesta mínima, ¿no? En la respuesta rápida van a ser pacientes que responden al bolo inicial. Sus signos vitales usualmente van a estar normales y nos hablan de que la pérdida fue menor del 15%. Aquí, en el contexto de que si nosotros necesitamos traspasar o transfundir paquetes tubulares, en los pacientes está recomendado que se realicen pruebas cruzadas a la sangre, ¿no? Y existe baja probabilidad para que el paciente baje a una cirugía. Cuando son pacientes de respuesta intermedia, van a ser pacientes que sí responden al bolo inicial, pero que sus signos vitales se comienzan a deteriorar después de la administración del bolo inicial. Entonces, esto es importante saberlo porque nos habla de pérdidas del 15 al 40%. Aquí la sangre al menos tiene que ser del tipo específico del paciente que tenemos y no, a lo mejor no necesariamente que nos esperamos hasta las pruebas cruzadas. Existe una probabilidad media alta de que necesite algún tipo de cirugía. Y cuando son pacientes que no tienen respuesta, aquí son pacientes que sus signos vitales, así como estaban inestables al inicio, se van a mantener de forma inestables. Nos hablan de pérdidas de más del 40% de sangre y aquí se tienen que utilizar protocolos de transfusión masiva, de transfusión de emergencia, de acuerdo a la unidad hospitalaria en donde se encuentren. Porque lo que el paciente necesita es sangre, o sea, necesitas pasarle sangre o ese paciente se va a morir en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen alta probabilidad de cirugía. Y algo que hace o que recalca mucho el manual es que independientemente de la respuesta que tenga tu paciente, ya sea respuesta aceptable,
o rápida, respuesta intermedia o transitoria o respuesta nula o mínima, tú siempre tienes que informarle al cirujano de guardia del estado de ese paciente. ¿Para qué? Por la necesidad, aunque sea mínima la probabilidad de que requiera alguna cirugía, siempre tiene que estar informado el cirujano para que dé una valoración, ¿no? Entonces eso es importante saberlo. Parte de las cosas que tenemos que saber de esto son algunas técnicas o algunas consideraciones especiales, que serían más consideraciones especiales. Por ejemplo, en el reemplazo de sangre se recomienda que el tipo sanguíneo sea el grupo 0 o el grupo O, ¿no? Y esto va a ser para pacientes que están en hemorragia. Se recomienda aparte añadirle el RH negativo, principalmente si estamos en contexto de mujeres en edad fértil. Y cuando queremos pasar plasma a nuestros pacientes, pues aquí lo más recomendable es que sea el grupo AB, ¿no? Que el plasma sea de una AB. Eso es como viene así tal cual en el manual. Hay que prevenir la hipotermia. Ya sabes que la hipotermia puede ser dentro de tu hospital cuando tú le haces maniobras al paciente, o que la hipotermia ya viniese el paciente hipotérmico, ¿no? Entonces, a esto hay que dar calentadores, hay que quitar la ropa que está mojada, quitar la ropa que tenga sangre, porque este frío puede condicionar que el paciente baje su temperatura, y las soluciones se tienen que calentar. También los paquetes globulares, no pasarlo. ¿Por qué? Porque podemos bajar la temperatura. Todo eso lo vimos en la evaluación primaria, en el video que también te recomiendo que veas. También algo muy interesante son los protocolos de autotransfusión. Hay algunos videos en YouTube para que los vean por ahí. Nada le ponen así. En donde ese está recomendado, por ejemplo, en los pacientes que tienen hemotorax masivo o que tienen pérdidas retroperitoneales, en donde la sangre se puede obtener. ¿Para qué? Para pasarle esta misma sangre, su propia sangre, pasársela al paciente. Para al cabo lo va a seguir perdiendo, se la sigues pasando, ¿no? Esto, ¿qué consideraciones tienes que tener al momento de hacer autotransfusiones? Que esta sangre usualmente tiene disminución de los factores de coagulación. Entonces a los pacientes se les tienen que pasar plasma y plaquetas, ¿no? La transfusión masiva son los protocolos que se utilizan. Se recomienda que sean, o más bien la definición de transfusión masiva es cuando son más de 10 paquetes globulares en menos de 24 horas o más de 4 paquetes en menos de 1 hora, ¿no? El riesgo de esto obviamente es la presencia de coagulopatía. ¿Lo reducimos con qué? Con transfundir además plasma y plaquetas. Hay muchos protocolos. Realmente el manual no hace referencia a ningún protocolo de estos, pero pues hay varios, ¿no? Que puedes investigar por ahí. También es importante saber que la coagulopatía pues es resultado propiamente del consumo de los factores de coagulación. Puede ser secundaria al estado de trauma que tenga el paciente o alteraciones previas que tenía el paciente que propiciaron el desarrollo de una coagulopatía, ¿no? Y eso pues es importante identificarlo porque es parte de tu triada mortal, ¿no? Acidosis, hipotermia y coagulopatía. Hay ciertas consideraciones especiales en grupos como tal. Por ejemplo, en los adultos mayores, como ya lo hemos estado revisando en varios videos, tiene una reducción de su actividad simpática. Esto quiere decir que va a tener o va a representar un mayor daño ante una hemorragia porque tiene poca reserva para poder actuar sobre este daño que se le está produciendo al paciente. También tiene una reducción de su distensibilidad pulmonar, una disminución de su tasa de filtración glomerular, y todo esto aumenta la morbimortalidad de los pacientes con edad avanzada. Los atletas, por su parte, tienen una gran reserva fisiológica. ¿Por qué? Porque su corazón está adaptado para en momentos de que tengan algún tipo de hemorragia poderse contraer un poco más rápido y tratar de compensar estas pérdidas sanguíneas, porque al final de cuentas, si te falta agua y tu corazón puede bombear más rápido, pues lo va a tratar de compensar, ¿no? También es importante saber que los atletas como tal van a tener un pulso bajo. Algunos de ellos pueden llegar a tener hasta 50, 45 latidos por minuto, que es algo totalmente normal, ¿no? En el embarazo es otro en donde hay mayor reserva también. ¿Por qué? Porque en el segundo y tercer trimestre, como recuerdas, por procesos fisiológicos va a haber una hipervolemia. Esto quiere decir que las pacientes o las mujeres tienen que perder más sangre para tener los datos clínicos. Pero ojo con esto. Nunca se te olvide que un embarazo son 2 personas. Eso quiere decir que si tu perfusión materna se disminuye, la perfusión fetal se va a disminuir. Entonces eso también es importante considerarlo. ¿Por qué? Porque hay algunos procesos, algunos estados de choque, como las hemorragias obstétricas, que van a tener repercusiones al inicio sobre la madre y posteriormente van a tener repercusiones fetales, ¿no? Algunos medicamentos también que tienes que saber: los beta bloqueadores te van a producir o van a inhibir la actividad simpática, lo que hace que los pacientes no produzcan su taquicardia fisiológica en respuesta al estrés que representa una hemorragia. Los hipoglucemiantes, pacientes adultos mayores principalmente que se inyectan insulina o se inyectan o toman sulfonilureas, pueden llegar a tener hipoglucemias cuando lleguen. ¿Por qué? Porque sus mecanismos contrarreguladoras, sus hormonas contrarreguladoras no están funcionando adecuadamente, porque es un proceso ya de muchos años su diabetes, ¿no?
El uso de AINES propicia el desarrollo de hemorragias, al igual de los pacientes cardiópatas que utilizan ASA y que utilizan clopidogrel. Que también es importante saberlo, más que nada en el contexto de que el paciente vaya a requerir una cirugía de emergencia. Y luego ya por último tenemos lo que son los marcapasos. Recuerda que los marcapasos van a representar como tal un corazón que no está bombeando sangre, no se contrae por sí solo, entonces va a ser dependiente del marcapasos. Y obviamente si tu paciente llega chocado y con marcapasos y el marcapasos está, ya los definitivos, está programado para que esté a 60 latidos por minuto como mínimo, como en donde va a entrar tu marcapasos, pues, y si tu paciente no tiene nada de frecuencia cardíaca, o sea, por sí solo no se contrae su corazón, entonces no vas a tener una respuesta fisiológica. Y es algo que también tienes que saber. A lo mejor dices, es que el paciente no está mejorando, y no está mejorando, ¿por qué? Porque está a 60 latidos por minuto y no le da el gasto cardíaco suficiente para poder suministrar agua para todos, ¿no? Para todos los órganos y eso. Entonces eso lo tienes que tomar a consideración. También cuando estamos ante una mala respuesta, saber que una de las causas puede ser que la hemorragia no se ha corregido. Y ya por último les dejo esta tabla de los vasopresores inotrópicos que se utilizan en los estados de choque. La norepinefrina, recuerden que es como que la que siempre vas a utilizar. Dudo mucho que les pregunten ya las dosis como tal de cada uno de estos, pero a lo mejor sería conveniente que en otro video los revisáramos. La nore la vas a utilizar en el estado de choque distributivo, cardiogénico o en el mixto. La fenilefrina se puede utilizar en el distributivo, la vasopresina en el distributivo o en el cardiogénico. La epinefrina obviamente va a ser la de cajón en el contexto de un choque anafiláctico, ya se puede utilizar en otras cosas, también en el broncoespasmo. La dopamina en pacientes que tengan bradicardia, parte de tu ACLS te dice cuándo vas a iniciar tu bradicardia, y en los choques cardiogénicos o distributivos. Y ya la dobutamina casi única y exclusivamente se utiliza para el contexto del choque cardiogénico. Importante que te aprendas más que nada los medicamentos, no tanto las dosis, pero pues si te las quieres aprender, pues tampoco no estaría como que de más. Bueno, me despido de ti, espero que el video te haya gustado, te haya servido para repasar el estado de choque y para comprender algunas de las cosas que suelen preguntar tanto en el ENARM como cosas que pueden pasar cuando estás en el servicio de urgencias. Estos videos son una serie de capítulos, así que si no has visto los anteriores, pues te recomiendo que vayas a mi canal, te suscribas en él y le des like al resto de los videos. Soy el Dr. Treviño y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.